Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 41. El testigo. Soy yo, Alexander, de nuevo. Hay algo que olvidé contar. Desde hace unas semanas empecé a recibir mensajes de voz. No eran anónimos, no venían de números ocultos. Todos estaban firmados con mi nombre, Alexander Peralta. Al principio pensé que era una broma, o que alguien había obtenido mis registros y los estaba manipulando. Pero no. Las grabaciones eran demasiado precisas. Eran yo, mi voz, mis pausas, mis respiraciones. Solo que decían cosas que yo nunca dije. En el primer audio hablo de un lugar en las afueras de San Miguel del Monte. Digo que hay una casa, abandonada hace años, donde las luces se prenden solas y que adentro hay alguien esperando. No recuerdo haber dicho eso. No recuerdo haber ido. Pero la voz suena tan real que no pude ignorarla. Llegué al lugar al anochecer. No había registros de propiedad ni planos recientes, solo una dirección escrita en una hoja amarillenta. La casa estaba cubierta por el polvo, tenía una puerta sin picaporte y en las ventanas todavía colgaban cortinas deshechas por la humedad. Entré con la grabadora encendida. Todo estaba intacto. Una mesa puesta para dos, platos limpios, sillas bien acomodadas y sobre la mesa un cassette, sin etiqueta. Sabía que ibas a venir. No recordés lo que pasó acá. Solamente escucha. Al terminar me di cuenta de que la voz era la misma del primer audio, pero ahora sonaba más cerca, como si hubiera sido grabada ahí, en ese mismo lugar. Revisé el cassette, intentando encontrar alguna marca, una fecha, algo que indicara cuándo fue grabado. Pero no había nada. Solamente una palabra escrita en tinta roja sobre el plástico transparente. Volvé. Esa noche no dormí. Pasé horas comparando mi voz real con la del audio. Coincidían en todo, frecuencia, timbre, respiración. Solo había una diferencia. En la grabación mi voz estaba más lenta, como si quien hablara lo hiciera desde otro tiempo. Sofía me dijo que podría tratarse de una manipulación digital, pero no había metadatos. El archivo no tenía origen. Lo único que sé es que cada vez que lo reproduzco, la estática cambia. Y dentro de la estática hay susurros. Anoche, entre los ruidos, logré distinguir una oración. Decía: ¿estás grabando esto otra vez? Informe de investigación, Enigma Archivo 16B. Lugar: San Miguel del Monte, Buenos Aires. Fecha: desconocida. Estado del sitio: abandonado, pero sin signos de vandalismo. Durante la inspección de la casa encontramos marcas circulares en el suelo, similares a quemaduras. En el centro, fragmentos de cinta magnética adherida al piso. El audio que Alexander envió como evidencia contiene una anomalía de frecuencia. Su voz se duplica. A los 2 minutos y 43 segundos aparece un canal oculto con un segundo registro. No me escuches más. Me pregunto si esto es una advertencia o una trampa. Si esas grabaciones existen para recordarme algo o para borrar lo poco que aún recuerdo. Desde el incidente sueño con lugares que no visité, con rostros que me llaman por mi nombre. En algunos de esos sueños me veo a mí mismo, grabando algo. En otros, estoy en la misma casa, pero todo está limpio, recién pintado. Y hay alguien sentado frente a mí, hablándome, con mi voz. A veces pienso que ese lugar no fue una casa abandonada, fue una repetición, algo que ya viví y que ahora vuelve a reproducirse. No como recuerdo,
sino como una copia. Si estás escuchando esto, significa que cruzaste otra vez. No lo hagas de nuevo. No sigas buscando. El testigo no sos vos. Lo escuché una y otra vez. Intenté convencerme de que no era real, de que todo era una consecuencia de lo que traje conmigo. Pero entonces, al revisar los archivos, encontré la metadata de ese último audio. Fecha de grabación, dentro de 3 días. Entrada final de bitácora, archivo 16C. Hoy volví a la casa. Todo estaba distinto. Las cortinas, la mesa, incluso la puerta. Como si nunca hubiese estado ahí. Pero en la pared del fondo había algo nuevo. Un espejo. Detrás del vidrio se veía la habitación exactamente como estaba la primera vez que vine. Y en el reflejo yo estaba ahí, sosteniendo una grabadora. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que el reflejo seguía grabando, incluso cuando yo dejé de hacerlo. Él sigue mirando. No podía moverme. Era como si el aire me pesara. Me quedé frente al espejo, tratando de entender qué estaba pasando. Mi reflejo no parpadeaba. No reaccionaba a nada. Solo me observaba, sosteniendo esa maldita grabadora. Y cada vez que intentaba apartar la mirada, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, como si el reflejo me estudiara. Me acerqué lentamente, intentando tocar el vidrio. La superficie se sentía fría entre mis dedos, pero el reflejo parecía moverse un segundo más tarde que yo, como si fuera un retraso, una repetición imperfecta de mis movimientos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo dentro de la grabadora. Y entonces lo vi. Había algo más ahí, una sombra atrás mío, apenas visible en la esquina del espejo. No se reflejaba en la habitación, solamente en el cristal. Se movía, pero no como un humano. Sus pasos no hacían sonido, solo se acercaba, y cada vez que intentaba girar, desaparecía. Me giré de golpe, no había nadie, solo las paredes descascaradas y el polvo flotando en la luz que entraba por la ventana. Pero cuando volví a mirar el espejo, la sombra estaba más cerca, y mi reflejo ya no me sostenía la grabadora, ahora me señalaba, con un dedo que parecía alargarse más allá de lo humano. Me senté en el piso, tratando de pensar. Todo esto no podía ser real, no podía. Pero entonces recordé los audios, la voz que decía, no me escuches más, la voz que hablaba desde un futuro que aún no existía. Y me pregunté, ¿y si yo lo había hecho? ¿Si todo esto no era un aviso, sino un registro de algo que yo mismo había causado? Cada rincón de la casa empezó a sentirse familiar, como si hubiera estado ahí muchas veces antes, cada visita una copia imperfecta de la anterior. Empecé a notar detalles que antes no vi, marcas en las paredes, círculos casi imperceptibles en el piso, un rastro de polvo que parecía delinear un camino que siempre terminaba en el espejo. Intenté grabarlo todo por si acaso. La cámara captaba solo lo que la habitación mostraba, pero la grabadora registraba otra cosa, susurros, respiraciones, voces que repetían mi nombre y mezclaban preguntas con órdenes. Volvé, mirá, escuchá. ¿No te acordás? Cada frase era un martillo en mi cabeza, y cada reproducción me dejaba más confuso, más agotado. Y en un momento, mientras revisaba la grabación, algo cambió. Una nueva voz se superpuso sobre la mía. No era mi eco, no era el reflejo. Era alguien más, alguien que sabía demasiado, alguien que me estaba esperando desde antes de que siquiera entrara. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. La noche avanzó sin aviso. La habitación se oscureció y la sombra ya no estaba solo en el espejo. La sentí detrás de mí, siempre detrás de mí. Cada paso que daba, cada respiración, la sentía siguiéndome, como si la casa misma estuviera viva
y yo fuera solo un visitante en su memoria. No sé si fue una advertencia o una confirmación, pero entiendo una cosa. Lo que traje conmigo no vino solo. Y si está usando mi voz, tal vez no soy el único que sigue grabando. Y al mirar cualquier reflejo, podría estar ahí otra vez, esperándome. Esto fue Los Casos Enigma, donde incluso la verdad puede tener más de una voz. La realidad es que estoy aterrado, pero seguiré grabando. Nos vemos la próxima semana.